Muy bien, mis queridos alumnos. Entonces, ahora continuamos con la tercera teoría, que es el constructivismo. Para decirle que el constructivismo es la teoría de moda, es la tendencia en la teoría de aprendizaje en este siglo XXI. Todos los educadores y todas las personas ligadas a la educación, y sobre todo en la educación superior, lo que pretende es que el proceso de enseñanza-aprendizaje se realice a través de tomando como base esta teoría del aprendizaje, que es el constructivismo. Entonces, ya hemos revisado la conductista, que es para procedimientos, para destrezas o cambio de actitudes; la cognitivista, que está sobre todo hecha para entender cómo se adquieren los conocimientos, y donde la cognitivista, dijimos, era una representación de la realidad. Y ahora vamos a ver qué cosa es el constructivismo. Nada más que aquí, para que entiendan ustedes algo que es importante: cuánto aprende uno, cuánto retiene uno en función de la actividad que realiza. Miren ustedes, cuando uno escucha una conferencia, solamente retiene el 5%, cuando lee el 10%, cuando ve un audiovisual como este, 20%, cuando tiene una demostración, 30%, cuando interviene en un grupo de discusión, 50%, para eso están nuestros foros y nuestros chats; cuando aprende a través del trabajo individual, 75%, y cuando tienen que enseñar a otros, uno retiene el 90%. Mientras más compleja es la actividad que nosotros desarrollemos, mayor es la capacidad de retención y mayor es la capacidad de aprendizaje. Entonces, ¿cómo llegamos al constructivismo? La teoría conductista y la cognitivista, que ya hemos visto, son teorías objetivistas. ¿Por qué? Porque yo lo que pretendo ahí aprender es la representación mental de la realidad externa. Sobre todo con la cognitivista, ¿qué es lo que yo pretendo? Todo lo que está a mi alrededor, yo lo voy a empaquetar y lo voy a meter en mi mente. Y esa es la realidad que yo voy a tener en mi mente. Pero la constructivista, no. La constructivista es subjetivista, porque va a depender de cada persona. ¿Y por qué de cada persona? Porque el individuo va a crear su conocimiento. Él va a crear su realidad en la mente. O sea, no va a ser una representación tal cual de la realidad en nuestra mente, sino con ello nosotros vamos a hacer una construcción. Y por eso se llama teoría constructivista. Y este es subjetivo, ¿por qué? Porque muchas veces esta construcción es diferente de persona a persona. El papel del tutor, ya desde aquí lo vamos viendo, es que lo que construya el sujeto, el aprendiz, no se escape de los cánones que el tutor maneja. Podrán haber variantes, pero no se puede escapar de lo que el tutor maneja. Entonces, ¿cómo podemos definir el constructivismo? Puede decirse que es la idea que mantiene que el individuo no es un mero producto del ambiente, ni un simple resultado de la composición interna, sino una construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la interacción de estos factores. ¿Cuáles son esos dos factores? El ambiente y la disposición interna. Lo que viene del medio y mi disposición interna va a permitir una construcción propia, subjetiva. En consecuencia, el conocimiento que uno adquiere en base a esta teoría constructivista no es una copia fiel de la realidad, sino una construcción del ser humano. Por lo tanto, esto depende de dos factores: de la disposición interna, o sea, donde están los conocimientos previos de lo que se va a aprender, y de la actividad externa e interna que se realice, del medio. Y aquí podemos ver algunas diferencias entre el constructivismo y el cognitivismo. Del punto de vista epistemológico, el cognitivismo es objetivo; del punto de vista constructivista es subjetivo. O sea, el objetivismo es cuando el conocimiento depende del objeto de estudio, y el subjetivismo es cuando el conocimiento depende del sujeto que estudia. Entonces, cuando nosotros decimos que el cognitivismo es la representación de la realidad, nos interesa el objeto de estudio. Mientras que en el subjetivismo es lo que yo voy a construir, o sea, lo que construye el sujeto, subjetivismo. El cognitivismo, para poder viabilizar su proceso, necesita analizar, necesita desdoblar, descomponer, reducir todos los elementos. Mientras que el constructivista es sistémico, ve todo el proceso.
Por eso el cognitivismo está orientado al producto y el constructivista está orientado al proceso. El razonamiento en el cognitivista es deductivo, va de más a menos, porque él llega al análisis. Para analizar tengo que partir, lo grande lo parto en varias cosas pequeñas, y entonces yo voy a bajar de lo grande a lo pequeño, deductivo. El constructivista le interesa el sistema, el proceso, lo grande, por lo tanto va de pequeñas cosas hacia lo mayor. La naturaleza del aprendizaje, como ya lo hemos dicho en el cognitivista, es por asociación. Yo voy metiendo a mi red, voy asociando a mi red la nueva información que viene, voy asociando. Mientras que el constructivista reestructura todo. Lo que llega le va a dar vuelta, lo va a cambiar y él va a tener su propia estructuración y su propia concepción de lo que está viendo. Por lo tanto, el origen del cambio es interno en el cognitivo y en el constructivo es externo. ¿Cuáles son las características generales de este constructivismo? Donde yo voy a construir una realidad en base a mi disposición interna y en base a lo que tengo en el ambiente. Primer requisito, que el alumno tiene que ser autónomo y debe tener iniciativa. No podrá haber constructivismo con un alumno que no tenga autonomía e iniciativa para el estudio. Eso es importantísimo. 2. Utilizan datos brutos y fuentes primarias, además de materiales interactivos que van a clasificar, analizar, predecir y crear. Lo que les estoy diciendo. El constructivista va de las partes hacia el todo. Era inductivista. Por lo tanto, eso es lo que estamos diciendo en este párrafo. De datos brutos, fuentes primarias, yo voy a construir todo mi conocimiento hasta llegar a construir una realidad que es lo mayor. Los alumnos que participan en una clase constructivista van a preguntar, a medida que van construyendo, van informando de su construcción a través de preguntas y va reordenando mi clase, van cambiando mis estrategias de enseñanza y hasta a veces me alteran el contenido. Preguntan acerca de la comprensión que tienen los alumnos de los conceptos antes de mostrar su propia comprensión. Estimulan a los alumnos a dialogar tanto con los profesores como los compañeros. No puede haber constructivismo si no hay diálogo. La conversación, el lenguaje es trascendente en el aprendizaje constructivista. Por eso, en el aprendizaje constructivista necesitamos de foros, necesitamos de chats, en metodología virtual y en la metodología presencial tendremos seminarios, tenemos talleres, situaciones donde los alumnos que están en aprendizaje puedan dialogar y puedan ir construyendo su conocimiento. ¿Cuáles son los pilares del constructivismo? Son 3 autores: David Ausubel, Jean Piaget y Lev Vygotsky. Piaget habla sobre la disposición interna, Ausubel sobre las ideas previas y Vygotsky el aprendizaje social. Entonces vamos a ver cada uno de estos autores. Y comenzamos con Piaget. Piaget nos da 2 conceptos o 3 conceptos. El primero, que el aprendizaje va a depender del nivel de desarrollo que se encuentre la persona. Y aquí debemos decir que Piaget orientó todos sus estudios al aprendizaje en los niños. Entonces él decía que a cada edad hay una característica del desarrollo que le permite aprender ciertas cosas de acuerdo a la edad. Entonces a tal edad se puede aprender tal cosa, a tal edad se puede aprender la otra y así sucesivamente. Primer concepto que nos deja Piaget. Y segundo concepto que nos deja Piaget, que el proceso de aprendizaje es un proceso simultáneo de acomodación y asimilación. Y que yo voy a aprender cuando tenga el equilibrio entre la acomodación y la asimilación. Y para que yo pueda buscar que acomodar y asimilar un equilibrio, primero tengo que buscar el desequilibrio. Esto que parece un trabalengua no es así y lo vamos a aclarar. Estos son los niveles de edad que planteó Piaget para los niños, que hay una edad sensorial hasta los 2 años, operacional hasta los 7, de 7 a los 12, de los 12 a los 15, y en cada uno de ellos hay situaciones que sí pueden aprender. Entonces, pero este no es nuestro tema.
Nosotros no estamos en la maestría para enseñar niños, nosotros estamos para enseñar mayores, de tal forma que esta parte no nos va a ser muy útil, pero debemos tener ese concepto, que Piaget planteó lo siguiente, que el aprendizaje está en función del desarrollo de la persona. El aprendizaje está en función del desarrollo de la persona. Como ya le dije, este aprendizaje está orientado para los niños, como adquieren sus conocimientos, y en cada edad hay un estadio de pensamiento cualitativamente diferente que ya lo hemos manifestado. Esto es progresivo, pero en cualquiera de las formas, el aprendizaje del niño es activo. Y aquí está lo que les decía a manera de trabalengua, lo que es la acomodación y la asimilación. ¿Qué cosa es acomodación? Interiorizar, internalizar un objeto o evento en mi estructura cognitiva. O sea, yo lo voy a introducir en mi estructura cognitiva, lo estoy metiendo en mi disco duro. Eso es internalizar. ¿Y qué cosa es asimilar? Asimilar es modificar la estructura cognitiva para coger los nuevos eventos. O sea, lo que viene, yo lo interiorizo, pero al interiorizarlo yo lo tengo que asimilar, y al asimilarlo yo voy a modificar toda la estructura cognitiva que tengo adentro. Y es diferente del cognitivismo. En el cognitivismo simplemente era como poner un libro encima de otro, era simplemente integrar a la red. Aquí no, aquí ingresa y me reestructura toda la red. Eso es la asimilación. Entonces, esto yo lo tengo que buscar. O sea, cada vez que yo quiero aprender, yo tengo que acomodar y tengo que asimilar. Y esto es a través de un proceso simultáneo. El equilibrio es cuando yo tengo ya el proceso simultáneo de la acomodación y la asimilación. Todo lo que ingresa queda asimilado. Es un equilibrio. Pero para yo buscar ese equilibrio, ¿qué necesito? Desequilibrar. Entonces, cuando llega algo nuevo, el alumno se desequilibra. Entonces lo acomoda y lo asimila. Por lo tanto, es tarea del profesor constructivista siempre estar buscando que darle al alumno información que lo desequilibre. Y cuando lo desequilibra, él lo va a acomodar y después lo va a asimilar, reestructurando todo su pensamiento. Al hacer reestructuración, no está copiando la realidad ni representando la realidad externa como hacía el cognitivista. Aquí está reestructurando, está construyendo. Por eso Piaget en verdad es un pionero del constructivismo. Y ahí están las tres bases: asimilación, darle sentidos a los datos percibidos a partir de los conocimientos ya adquiridos, que sería lo mismo que información, llevarlo al plano de información, si es que hablábamos como los cognitivistas. Y la acomodación es la reestructuración del esquema mental, o sea, ingresarlo a mi red, pero a la vez reestructurar mi red. El equilibrio son aquellas cuando ya los datos y las estructuras ya se corresponden. El segundo pionero, Ausubel. Ausubel nos habló del aprendizaje significativo. El estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. O sea, muy similar a lo que dice Piaget. Pero el aprendizaje es cuando ya yo reacomodé, ya yo reestructuré, y eso es el aprendizaje significativo. O sea, para que yo tenga un aprendizaje que realmente quede conmigo, es un aprendizaje significativo. Y ese aprendizaje significativo es consecuencia del reajuste, el reacomodo, la reconstrucción de lo que yo tengo en mi red. Por lo tanto, esto sigue siendo activo, sigo siendo constructivista, ¿no? El aprendizaje está centrado en el aprendiz, perfecto. El aprendiz es un ente procesador de información capaz de dar significación y sentido al aprendido. Es la información, yo tengo que dar la información y tengo que llevarlo al conocimiento y con ello reestructurar mi red. Y entonces aquí está conocimiento que se integra con la estructura cognitiva del sujeto aprendiz. La variable fundamental es el conocimiento previo. No puede haber aprendizaje si no existe un conocimiento previo. Por lo tanto, ¿cuál es el papel del profesor cuando enseña algo? Primero llamar a su memoria de corto plazo todos los conocimientos previos, para que el alumno pueda, con el dato que le ingrese, convertirlo rápidamente en información y todo ese paquete llevarlo al disco duro ya de una manera reestructurada. Ese es el aprendizaje significativo.
que debemos diferenciarlo posteriormente de lo que es el aprendizaje memorístico. Este son pues el aprendizaje que yo cada vez voy agregando algo a mi red, voy agregando conceptos nuevos a mi red y cada vez que lo voy agregando lo voy reestructurando. Entonces el aprendizaje de Ausubel, el aprendizaje significativo, es una reestructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos, esquemas que el aprendiz posee en su estructura cognitiva. No son asociaciones memorísticas. Y entonces son dos cosas, una cosa es enseñar y otra cosa es aprender. El alumno, yo enseño y tengo que darle como profesor todos los elementos que el alumno le facilite el aprendizaje, motivarlo, llamar su atención, darle todos los conceptos previos. Y el trabajo del alumno es que con toda esa información y con todas esas condiciones va a ser una reestructuración activa que lo va a llevar a un aprendizaje significativo. No es el aprendizaje memorístico. Este aprendizaje memorístico es lo que nosotros conocemos en nuestro lenguaje popular como la paporreta. La paporreta es meter a la memoria datos y solo datos sin que estén contextualizados dentro de una información. No tiene nada más, o sea, no puede manejar esa situación porque no la conoce, no la comprende, solamente la tiene. Y por lo tanto, fija la información sin comprenderla. Reproduce la información, simplemente lo repite. Depende del grado de complejidad de la información para que lo pueda hacer o no. Interesa la capacidad del alumno, nada más su capacidad para memorizar. El aprendizaje significativo construye su realidad, el aprendizaje memorístico reproduce la realidad. El aprendizaje significativo está en relación o anclaje, tiene consecuencias trascendentes en la forma de abordar la enseñanza. En el memorístico no permite utilizar el conocimiento de forma novedosa e innovadora, es paporretero y suele olvidarse una vez que éste se ha cumplido. Ejemplo, cuando uno aprende de memoria para dar un examen, a las 2 semanas que me di el examen no me acuerdo de nada. Mientras que el alumno que aprendió significativamente de una manera constructivista, siguiendo estos pasos de Ausubel, nunca más se vuelve a olvidar de lo que aprendió. Entonces lo que nosotros debemos favorecer en los alumnos es el aprendizaje significativo y no el aprendizaje memorístico. Lo que me interesa es que el alumno aprenda procesos es el constructivismo. En el aprendizaje memorístico solamente me interesa que aprenda resultados. Entonces, eso es lo importante en la enseñanza. Y ya está dicho, el significativo es más duradero, el memorístico es temporal, el significativo facilita nuevos aprendizajes relacionados y el memorístico no relaciona con nuevos aprendizajes, se queda en información y esto es, produce cambios profundos que perduran más allá del olvido de los detalles del significativo. El memorístico se olvida lo grosero y los detalles, se olvida todo. Por lo tanto, el significativo es constructivo, holístico, característica del constructivismo, es una construcción social porque aprendemos del ambiente, tiene una motivación intrínseca y es autónomo. El alumno construye porque él quiere, necesita motivación. Ya lo hemos dicho en la definición de constructivismo. El memorístico no, es porque el profesor exige. Mañana me trae la relación de esto y el alumno la aprende de memoria y lleva la relación de todo lo que le han pedido. Es reproductivo, reduccionista, solamente lleva los datos. Es una construcción individual y la motivación es extrínseca, es la exigencia del profesor. En el aprendizaje significativo la motivación es intrínseca, el alumno quiere aprender. Ausubel dice que en el salón de clases yo puedo utilizar la teoría del aprendizaje significativo de estas 4 maneras que están aquí a la derecha. Dice, modo que adquiere el conocimiento, dice por recepción o por descubrimiento. Y forma en el conocimiento es incorporado a la estructura de conocimiento por repetición o significativo. Entonces combinemos estos 4 elementos y me sale recepción repetitiva. El alumno va a repetir lo que se le dice. Es la de menor nivel. Recepción significativa. El alumno va a recibir la información, pero él la va a construir, va a hacer un significado, va a reestructurar su red con lo que yo les estoy diciendo. Recepción significativa. Es como en esta clase. Esta clase pretende que sea una recepción significativa. Ustedes están escuchando, están recibiendo la información que yo les doy, pero en cada uno de los puntos yo estoy tratando de que esto ustedes lo manejen para que lo puedan introducir a su red y reestructurar lo que ya tienen. Y descubrimiento repetitivo, de alguna manera también es en el descubrimiento está haciendo una parte activa, y el descubrimiento significativo, que es el más alto de los niveles del constructivismo.
Por lo tanto, Ausubel, ¿qué me plantea? Que el maestro elabora organizadores previos que lo presenten de manera expositiva, conocimiento semántico y procedimental con muchos ejemplos. ¿Qué cosa estoy diciendo? Que el profesor que tiene que enseñar constructivistamente y quiere utilizar Ausubel, tiene que llamar los conceptos previos para que el alumno pueda con facilidad incorporar significativamente los nuevos conocimientos a su red. Primer papel del profesor: no puede comenzar sin haber llamado los conocimientos previos. Y dos, los estudiantes después de esto aplican los conocimientos en la resolución de problemas o reconocen en los ejemplos. El alumno tiene que aplicar lo que ha reestructurado. Por lo tanto, hasta aquí, ¿qué es lo que yo tengo que hacer en un constructivismo en el salón de clase? Motivación. Tengo que buscar desequilibrios. Tengo que utilizar a Piaget, buscar desequilibrios, preguntas que desequilibren, para que con la información que yo le dé, el alumno asimile y acomode y asimile. Hacer trabajos individuales para que tenga descubrimiento significativo, que haga una exposición, que prepara mapas conceptuales. Todo ello es aprendizaje constructivista basado en Ausubel. Entonces, ustedes ven en esta maestría virtual, se le mandan a hacer ustedes trabajos individuales. ¿Qué estoy haciendo? Descubrimiento significativo o repetición significativa en el peor de los casos. Estoy buscando desequilibrios, porque cada pregunta que hacemos por el trabajo individual es una pregunta que ustedes tienen, se desequilibran y dicen: ¿y de dónde es esto? ¿Cómo es esto? Esto yo no lo conozco, y tienen que salir a buscar y a descubrir. Eso es aprendizaje significativo. Finalmente, hablamos del tercer promotor de este lenguaje, de esta teoría constructivista, que es Vygotsky. Vygotsky tiene los siguientes puntos que son cruciales. Se aprende en dos etapas. La primera etapa es por interacción social. ¿Qué quiero decir con esto? Que Vygotsky cree que la mejor forma de aprender es con la interacción social. Si no hay interacción social, no hay aprendizaje. Y una vez que yo hago la interacción social, recién puedo internalizar, puedo llevar a mi disco duro ese conocimiento. Por eso en el primer párrafo decimos: aprendizaje social, importancia de la interrelación personal. En esto de la interrelación personal, ¿qué cosa pasa a ser indispensable? El lenguaje. Tengo que tener interrelación personal, tengo que manejar el lenguaje, y el aprendizaje lleva al desarrollo. Y aquí vemos que ya hay una diferencia con Piaget. Piaget decía que el nivel de desarrollo permitía el aprendizaje. Vygotsky dice: no, el aprendizaje va a permitir mi desarrollo. Entonces son dos concepciones opuestas, pero que no le quitan que los dos son constructivistas. Y aquí está el aprendizaje social, que me va a llevar después al aprendizaje individual. Necesito atención voluntaria, memoria lógica, formación de conceptos. Y luego manejo un concepto que se llama zona de desarrollo próximo, que lo vamos a revisar en un momento, dentro de un momento. Aprendizaje y medio ambiente. El aprendizaje depende del medio ambiente, de la interacción social. La interacción social es el motor del desarrollo. El aprendizaje es el motor de desarrollo. El aprendizaje lo hago por interacción social. Ergo, la interacción social es el motor del desarrollo. Entonces aquí podrán entender a los padres y a los abuelos que decían: júntate con él que es bien estudioso, o introdúcete, anda en la universidad, júntate con los que más saben, porque en esa interacción social nosotros vamos a aprender. El aprendizaje, por lo tanto, se desprende de allí, se produce más fácilmente en situaciones colectivas. Y como nosotros aprendemos del medio ambiente y la interacción social, entonces el hombre es una construcción social, más que biológica, en donde las funciones superiores son fruto del desarrollo cultural, del desarrollo social. Yo creo que más huelgan los comentarios. Por lo tanto, es constructivista. Considera al sujeto activo, construye su propio aprendizaje a partir del estímulo del medio social, mediatizado por un agente que es el lenguaje. El medio social, el lenguaje son los que van a determinar el desarrollo. Ese desarrollo va a estar en función de cuánto yo construya, cuánto internalice, y eso es constructivista.
aprendizaje y desarrollo. Desarrollo y aprendizaje interactúan entre sí. El aprendizaje es un factor del desarrollo. Entonces, lo que ya dije, Vygotsky considera que el desarrollo depende del aprendizaje. Posición contraria a la de Piaget, en la cual el aprendizaje depende del desarrollo. Decía Piaget, a tal edad de desarrollo se puede aprender tal cosa, a tal otra edad se puede aprender tal otra cosa. Vygotsky es al revés. El aprendizaje hace que yo desarrolle. Y este es el tercer concepto de Vygotsky que hay que manejar. Miren ustedes el aprendiz. Acá está el aprendiz y este es el nivel real donde él se encuentra. Y él puede llegar hasta este nivel, es un nivel potencial. Esa brecha que existe de lo que él está hasta donde puede llegar se llama zona de próximo desarrollo. ¿Y de quién va a depender que yo llegue del nivel real al máximo nivel potencial? Va a depender del tutor, que a través de las estrategias que él desarrolle va a cerrar esta brecha. Por eso, en la definición que ponemos, espacio, brecha o diferencia entre las habilidades que ya posee él o el niño y lo que puede llegar a aprender a través de la guía tutor o par. Miren que no necesariamente es un tutor ni es un guía, simplemente puede ser un par, una persona de la misma edad, del mismo nivel. Lo que no se puede aprender solo, pero sí se puede aprender con ayuda. Aplicaciones de Vygotsky. El conocimiento en el nivel superior es construido por la discusión. Yo tengo que favorecer discusión entre los alumnos, tengo que favorecer que los seminarios no pasen a ser unas repeticiones significativas de los alumnos, sino que se establezca un nivel de discusión para que los alumnos puedan seguir aprendiendo. Se aprende en grupos. Cuando decimos, ahora tal pregunta por favor la discuten entre 3 alumnos, estoy buscando estos principios de Vygotsky. El profesor es líder o moderador de la discusión. Por eso, en todos los cursos presenciales se utilizan las dinámicas grupales y los conversatorios. Y esto es lo que nosotros utilizamos en el chat, en la virtual. Van a ver ustedes que en la virtual, en el chat, yo hago una pregunta que desequilibre y todos ustedes comienzan a dar opiniones, comienzan a discutir, hasta que finalmente yo llego al momento en que hago que acomoden y asimilen y yo los ayudo con un resumen. Es simplemente aplicación de las teorías constructivistas. El que aprende debe estar activo, lo cual significa esfuerzo, saber qué se hace y saber para qué se hace. Muy bien, con esto paso en el siguiente bloque a hablar de conectismo. Muchas gracias.